No han pasado ni 15 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión hace que el vuelo 123 se tambalee y los pilotos se sobresalten. Tokio, JL123. Solicito regreso a Haneda. Tenemos algún problema grave. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Y ese sería el rumbo que seguirían durante el resto del viaje. ...12 de agosto de 1985... Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, Japón. Son las 5:20 de la tarde, y aquí, un 747 de la aerolínea Japan Airlines acaba de aterrizar en Tokio. Ha sido su cuarto vuelo regional del día. En menos de una hora, este 747 saldrá destino a Osaka como vuelo 123 de Japan Airlines y en él viajarán 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Cada mes de agosto, millones de japoneses celebran la festividad de Obon, una época en la que las familias regresan a sus antiguos hogares para reunirse en honor a sus antepasados. La avalancha de viajes resultante es a la vez un beneficio anual inesperado y un problema para las aerolíneas nacionales japonesas, que necesitan transportar a una parte importante de la población del país en un periodo de tan solo 3 días. En 1985, el día de Obon cayó alrededor del 15 de agosto en la mayor parte de Japón, y para el día 12, el auge de los viajes cortos ya estaba en marcha. Para dar cabida a la gran cantidad de viajeros, la aerolínea de bandera japonesa Japan Airlines solía utilizar aviones de largo recorrido, incluido el Boeing 747, en vuelos nacionales muy cortos. En concreto, para el vuelo 123 se utilizó un 747SR, o Short Range, un modelo diseñado por Boeing especialmente para que Japan Airlines lo utilizara en sus rutas nacionales. En comparación con un 747 normal, el SR tenía un fuselaje más fuerte y un tren de aterrizaje más resistente diseñado para soportar un mayor número de despegues, aterrizajes y ciclos de presurización. El avión en particular que iba a operar el vuelo 123 era el JA8119, un Boeing 747R de 11 años de antigüedad fabricado en 1974 y entregado directamente a Japan Airlines. El JA8119 no era ajeno a los problemas. De hecho, ya había estado involucrado en un accidente antes. El 2 de junio de 1978, el avión estaba aterrizando en Osaka como vuelo 115 de Japan Airlines cuando el piloto se inclinó demasiado hacia arriba durante el aterrizaje. La cola golpeó la pista, causando daños importantes en el revestimiento trasero del fuselaje, el mamparo de presión trasero, el sistema de control del estabilizador horizontal, las puertas de la APU y en varios elementos estructurales más. 25 de las 394 personas a bordo resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El avión quedó fuera de servicio durante un tiempo como consecuencia del accidente y tuvo que ser trasladado a un centro de reparación para realizarle reparaciones exhaustivas. La magnitud de las reparaciones fue tal que Japan Airlines no tenía la experiencia necesaria para arreglarlo todo por sí sola, por lo que la empresa contrató un equipo de reparación de Boeing con base en Tokio. Algunos de los daños más importantes que se produjeron durante el accidente se produjeron en el mamparo de presión de popa. Este mamparo, que tiene una forma parecida a la de un paraguas de lado, separa la cabina de pasajeros presurizada del espacio no presurizado del interior de la cola. A los mandos del vuelo 123 está el capitán Masami Takahama, de 49 años de edad, experimentado capitán e instructor de vuelo que acumulaba más de 12.400 horas de vuelo. Junto a él está el primer oficial Yutaka Sasaki, de 39 años y que estará a los mandos de la aeronave bajo la supervisión del capitán Takahama. También en cabina estará el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda, de 46 años. Por fin, a las 18:05 el vuelo 123 comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Este será el vuelo 12.319 del 747 desde la gran reparación realizada 7 años antes. A las 18:12 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Osaka, a tan solo 54 minutos de distancia. Rápidamente, comenzaron el ascenso hacia los 24.000 pies que tenían como nivel de vuelo asignado.
El 747 continúa su ascenso. Han pasado 12 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión proveniente de la parte trasera del 747 hace que las 524 personas a bordo se sobresalten. El gran ruido va acompañado de una aturdidora descompresión explosiva. Algunos papeles y vasos saltan por los aires. ¿Qué ha sido eso? ¿Algo explotó? Los motores están bien, pero el líquido hidráulico está bajando rápidamente. Squawk 77, dijo el capitán Takahama, cambiando el transpondedor al código de transmisión 7700, la señal de emergencia universal. Luego, llamó al control de tráfico aéreo de Tokio. Tokio, JL123, solicito regreso a Haneda. El controlador les autorizó rápidamente a virar a la derecha rumbo 090 para regresar al aeropuerto. El 747 tiene 4 sistemas hidráulicos independientes, pero todos ellos pasan por la cola, porque ahí es donde se encuentran la mayoría de los controles de vuelo. Pronto se darían cuenta de que el problema estaba en esa zona. La explosión había destrozado la cola del avión llevándose consigo parte del timón y cortando los 4 sistemas hidráulicos del 747. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Pero a medida que la presión hidráulica se iba agotando, a el primer oficial Sasaki le resultaba cada vez más difícil mantener el ángulo de inclinación correcto mientras giraba de regreso hacia el aeropuerto. Todo el líquido hidráulico se ha ido. El avión dejó de girar. Ahora volaban rumbo al norte sin control alguno sobre la aeronave, alejándose de cualquier aeropuerto en el que el 747 pudiese aterrizar. Los controles estaban atascados. No podían moverlos pese a intentarlo con todas sus fuerzas. El pánico se adueñaba de los pilotos y pasajeros mientras volaban a 20.000 pies de altura, sin apenas poder controlar la dirección del avión. A esto había que añadir un grave problema. La tensión del momento les ha hecho no darse cuenta, pero la explosión en la parte trasera del avión ha generado una descompresión en el interior del avión y el oxígeno comienza a escasear. Los pasajeros se han puesto sus máscaras de oxígeno, ya que tras la explosión cayeron del techo, pero los pilotos no lo han hecho. El controlador de vuelo se ha dado cuenta de que el giro tan solo se ha hecho hasta la mitad, y ahora el vuelo 123 vuela hacia el norte. Está intentando contactar con el 747, pero no recibe respuesta. Los pilotos están centrados en intentar solventar la situación, pero la hipoxia que empiezan a experimentar no les deja pensar con claridad. Unos minutos después, la pérdida de presión hidráulica de los controles hace que el avión entre en un ciclo fugoide. En un ciclo fugoide, el avión desciende poco a poco y gana velocidad hasta que empieza a elevarse por sí solo, entrando en un ascenso que a su vez hace que pierda velocidad hasta que se inclina y entra de nuevo en un descenso. En el caso del vuelo 123, el avión se embarcó rápidamente en un movimiento fugoide con periodos de 90 segundos. Una amplitud de 3.000 a 5.000 pies y un ángulo de cabeceo que variaba entre 15 grados con el morro hacia arriba y 5 grados con el morro hacia abajo. Simultáneamente, la pérdida de al menos el 55% del estabilizador vertical tras la explosión, incluido el timón, introdujo un componente de balanceo holandés en la parte superior del ciclo fugoide. En un balanceo holandés, un avión sin estabilización lateral comienza a comportarse como un remolque que patina en la autopista, balanceándose y guiñando de un lado a otro con un periodo regular. Después de la separación del estabilizador, el vuelo 123 experimentó un balanceo holandés con un periodo de 12 segundos, durante el cual giraba 50 grados a la derecha, luego 50 grados a la izquierda, repitiendo este ciclo una y otra vez. El 747 parecía un barco en un mar agitado en vez de un avión. La tripulación intentaba sin éxito parar este balanceo que estaba generando pavor en los pasajeros, pero sin sistemas hidráulicos era imposible. Mientras el avión seguía cabeceando y balanceándose sin control, la tripulación recurrió a lo único que aún podían controlar, los motores. Pero tratar de estabilizar el avión usando solo los motores sería una tarea abrumadora. En teoría, era posible hacer girar el avión usando empuje asimétrico. También era teóricamente posible moderar el ciclo fugoide acelerando cuando el avión comenzaba a descender y desacelerando cuando comenzaba a ascender. Pero hacer ambas cosas al mismo tiempo era imposible, porque los cambios en la potencia del motor, especialmente de manera asimétrica, tendían a exacerbar el balanceo holandés.
y si la potencia del motor se mantenía constante para amortiguar el balanceo holandés, eso aumentaría el movimiento fugoide. El caos, el miedo y la hipoxia estaban llevando al límite a los pilotos. Confundido por el motivo por el cual el vuelo 123 no regresaba a Haneda, el controlador decidió darle a la tripulación más opciones y ofreció guiarlos hasta Nagoya. Pero los pilotos se negaron e insistieron en que querían regresar a Haneda. Al percibir que la tripulación tenía dificultades para comunicarse claramente en inglés bajo presión, el controlador permitió que la conversación cambiara al japonés. El tiempo pasaba y los nervios iban en aumento. En la cabina se los escuchaban gritos de los dos pilotos. ¡Baja el morro! ¡Morro arriba! ¡Potencia! En un esfuerzo por restaurar algo de estabilidad a su trayectoria de vuelo, el ingeniero de vuelo Fukuda bajó el tren de aterrizaje. La resistencia resultante moderó el movimiento de cabeceo, pero disminuyó la estabilidad lateral, lo que hizo más difícil controlar el giro holandés. Por fin, usando empuje diferencial en los motores, los pilotos lograron iniciar un viraje a la derecha hacia Haneda. Pero no pudieron detener el giro una vez lo iniciaron. El 747 comenzó un pronunciado bucle descendente de 360 grados sobre la ciudad de Otsuki, perdiendo 5.000 pies en el proceso. Sin previo aviso, el avión entró en otro terrible descenso, perdiendo miles de pies en menos de un minuto. Las montañas al norte del monte Fuji se alzaban en la distancia mientras el vuelo 123 caía a una altitud de solo 5.000 pies, más baja que muchas de las cumbres circundantes. Cuidado ahí, una montaña. Máxima potencia. Cuando parecía que el final era inminente, el avión comenzó un rápido ascenso con el que evitó las cumbres más cercanas. El 747 volvió a los 8.000 pies, aunque durante este ascenso perdió tanta velocidad que los controles de los pilotos comenzaron a vibrar avisando de una inminente entrada en pérdida. Se desató entonces una batalla desesperada para evitar que el avión descendiera hacia las montañas. El capitán Takahama hizo todo lo posible para dar órdenes sobre cuándo mover los aceleradores, gritando sin parar: «Potencia, baja el morro, levanta el morro, máxima potencia». Mientras, el avión ascendía, se detenía, descendía y volvía a ascender repetidamente. Pero los motores no responden a las órdenes de empuje de forma instantánea, y resultó imposible ajustar sus órdenes con la suficiente precisión para recuperar el control. Los pilotos intentaron extender y retraer repetidamente los flaps para aumentar y disminuir la resistencia, y por tanto la velocidad, pero los flaps respondían incluso más lento que los motores. Durante varios minutos, la cabina se llenó de gritos de morro arriba, morro abajo, flaps abajo, potencia. Mientras esto sucedía, desde el suelo varios testigos hicieron algunas fotografías del avión. Uno de ellos incluso afirmó que el avión parecía un borracho tambaleándose en el cielo. En el interior del avión, muchos de los pasajeros comenzaron a escribir notas de despedida a sus familiares y amigos. El avión se acercaba peligrosamente a las montañas. El descontrol y el miedo en cabina iban en aumento. Estos fueron los últimos segundos grabados por la grabadora de voz de cabina, quizá una de las grabaciones más terribles en la historia de la aviación. El vuelo 123 de Japan Airlines acabó estrellándose contra la cumbre del monte Takagamahara. Los pilotos no se rindieron en ningún momento y lucharon hasta el último segundo.
520 personas perdieron la vida en este terrible accidente. 4 personas sobrevivieron de manera milagrosa, todas ellas sentadas en la parte trasera del avión. A día de hoy, este vuelo sigue siendo el más grave en cuanto a víctimas mortales involucrando una sola aeronave. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue el rescate de los sobrevivientes del vuelo 123? En el aeropuerto de Haneda y en la cercana base aérea de Yokota, los controladores vieron con horror cómo el 747 con 524 personas a bordo desaparecía de sus pantallas del radar. Se hicieron varios intentos más de contactar con el vuelo, todos ellos en vano. Apenas un minuto después del accidente, los peores temores de todos se confirmaron cuando un avión militar japonés informó de una enorme explosión en las montañas de Nagano. En cuestión de minutos se puso en marcha un esfuerzo masivo para encontrar el lugar del accidente. El avión se había estrellado en una zona remota y montañosa, inaccesible por carretera y fuera de la línea de visión directa de posibles testigos en los pueblos cercanos. Nadie sabía exactamente dónde encontrar los restos del avión siniestrado. Tras enterarse de que el avión había desaparecido en las inmediaciones de su ruta de vuelo, un C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos logró localizar desde el aire los restos en llamas del 747, unos 25 minutos después del accidente, e informó a las autoridades japonesas de las coordenadas. Pudieron ver fuego y escombros esparcidos por una amplia zona, pero poco que fuera reconocible como parte de un avión. Por radio, uno de los miembros de la tripulación dijo: "Dudo que haya supervivientes". Según los testimonios de la tripulación del C-130, que se hicieron públicos años después, la Fuerza Aérea ofreció enviar un helicóptero con equipos de rescate para descender hasta los restos, pero el gobierno japonés nunca aceptó la propuesta. En base al terreno y el informe de la tripulación del C-130, se supuso que no era posible que hubiera supervivientes, y, en ausencia de tal urgencia, las autoridades locales prefirieron organizar la búsqueda por sí mismas. Resultó ser un error de cálculo fatal. Durante las horas posteriores al accidente, las autoridades japonesas habían movilizado a al menos 8.000 personas, 880 vehículos y 37 aviones para responder al desastre. Pero hasta el momento, ninguno había llegado a los restos. Esa tarea recaería en un grupo de aproximadamente 160 rescatistas que se reunieron en la escuela secundaria de Ueno durante la noche para preparar una expedición al lugar del accidente con las primeras luces del alba. El equipo partió a las 6:30 de la mañana, llegando al borde del vasto campo de escombros en algún momento después de las 10. Cuando llegaron los rescatistas se acercaron a los restos de la sección de cola. En ese momento, alguien vio una imagen increíble. Una mano, levantada débilmente entre los escombros y pidiendo ayuda. Era la azafata de vuelo fuera de servicio Yumi Ochiai, que todavía se aferraba a la vida entre los restos de lo que una vez fue la fila 56. De alguna manera, no solo había sobrevivido del choque, sino que también había sobrevivido 16 horas durante la noche en la montaña esperando a ser rescatada. Unos momentos después se produjo un segundo milagro. Colgando de las ramas de un árbol, los rescatistas encontraron a Keiko Kawakami, de 12 años, la única sobreviviente de su familia de 4, herida pero viva. Poco después, en lo que quedaba de la fila 54, encontraron a 2 supervivientes más, Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8, también gravemente herida pero con vida. Yumi Ochiai, la azafata fuera de servicio, dio el testimonio más escalofriante de todos. Después del accidente oí jadeos y jadeos de mucha gente. Los oía venir de todas partes a mi alrededor. Había un niño que gritaba "mamá". Poco después, escuché un helicóptero, pero su sonido se fue alejando sin que nadie nos ayudara. Unas horas después, dejé de escuchar quejidos. Todo era silencio. Yumi Ochiai había revelado una terrible verdad sobre el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines. Muchas más personas habían sobrevivido al accidente, pero murieron en la ladera de la montaña esperando ser rescatadas. Los investigadores revelaron que el motivo de la explosión en la cola del avión fue una reparación mal hecha 7 años atrás. El mamparo de la zona trasera quedó tan maltrecho en el incidente de 1978 que gran parte de esta vital pieza tuvo que ser cambiada por otra. La manera de unir el trozo que quedó bien con el nuevo fue con remaches. Se necesitaban 2 filas de remaches para una unión resistente, pero solo se utilizó una fila de estos. Esto hizo que poco a poco se fueran generando grietas. En cada despegue, en cada aterrizaje, las grietas se iban haciendo más y más grandes, hasta que en el vuelo 12.319 después de la reparación, 2 de estas grietas se unieron e hicieron que el mamparo saltara por los aires.
destrozando los 4 sistemas hidráulicos del 747 y arrancando gran parte del estabilizador vertical. Un oficial de Japan Airlines, que había coordinado el mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Haneda, incluido el de este 747, se suicidó en el mes de septiembre de 1985.